La obra del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo le da dones a la iglesia y cómo el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Hoy vamos a estar viendo dos principios muy buenos, muy fundamentales, que son cómo conocer si es la obra del Espíritu Santo la que está en nosotros y cómo es el bautismo del Espíritu Santo. Son dos conceptos, hermanos, muy peligrosos y que han creado tanta confusión a lo largo y ancho del evangelicalismo que ha imperado en Latinoamérica pues, y Norteamérica también. África, Asia, que todos los continentes han sido bombardeados por este evangelicalismo que a veces más que una obra se ve como un misticismo, la obra del Espíritu. Ahora, ¿cómo conocer que es Dios el que está haciendo? Recordemos nosotros que el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo conocer que es la obra de Dios la que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros? Hermanos, es a través de la relación que el mismo Espíritu hace en nosotros y a través de nosotros que vamos a ir reconociendo esa obra. Es una obra paulatina en nosotros. ¿Por qué es importante entonces el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dé este conocimiento a nosotros? Bueno, hay muchas razones por qué, pero yo considero que Él es el que inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras y como tal, por Él y en Él podemos conocer a Dios. No hay otro medio para conocer a Dios, sino a través de la revelación que el Espíritu ha hecho. Además de eso, el Espíritu Santo conoce las perfecciones, las realidades y la voluntad del Dios soberano. Fíjese bien, conoce las perfecciones, conoce la realidad de Dios, pero además conoce la voluntad de Dios, una voluntad soberana. Él conoce a Dios perfecta y completamente. Nosotros no. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu para poder comprender algunas cosas de las cuales Dios hace para nosotros en nuestras vidas. Así que para conocer a Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer solo. Necesitamos de Él para aprender aquellas profundidades de Dios, aquellas cosas que van mucho más abajo de lo que nosotros podemos entender acerca de Él. No olvidemos, hermanos, que nunca el Espíritu Santo fue el fuego consumidor, la luz, la iluminadora, la luz iluminadora. Esta es la obra del Espíritu Santo. Yo no sé, en esta semana con mi esposa, por ejemplo, estamos hablando de un pasaje. Y sí, cuando hacemos la comparación de Mateo y de Juan, el relato de ambos, pareciera que hay una contradicción grande en lo que Jesús está diciendo. Si nosotros lo observamos a simple vista, hay una contradicción terrible. Pero cuando ya nosotros entendemos por qué Mateo habla de esa manera y por qué Juan habla de la manera que habla, cuando entendemos el contexto a lo que ambos están escribiendo, nos damos cuenta que ellos utilizaron lo que consideraron mejor para el entendimiento de sus oyentes. Y se trata de la unción que recibió Jesús de parte de María, la hermana de Lázaro. Mateo dice que fue la cabeza que derramó el aceite, el perfume de gran costo, ¿verdad? Dice que fue sobre la cabeza de Jesús que derramó María el aceite, el perfume. Pero Juan dice que fue en los pies. Entonces, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, creo que es el Salmo 133, nosotros nos damos cuenta que cuando ungían a un rey, a un sacerdote o a un profeta,
el aceite bajaba desde la cabeza hasta los pies. Entonces eso quita todo. Si nosotros vemos a la luz del Antiguo Testamento lo que Mateo está diciendo, nos damos cuenta que el aceite era derramado sobre la cabeza y de esta manera bajaba hasta los pies. Entonces Juan se enfoca en los pies. ¿Por qué? Porque Juan escribe para todo el mundo. Entonces a él lo que le interesa es dejar en la mente de sus lectores que Jesús es humilde, que la humildad de Jesús la debemos reflejar nosotros, ¿sí? Por otro lado, Mateo le está escribiendo a un contexto judío, entonces Mateo tiene que hacer énfasis en la cabeza, porque los judíos conocían exactamente lo que significa, el significado que tenía derramar un perfume de ese costo o el aceite de ese costo sobre una persona que estaban ungiendo. Entonces se dan cuenta, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender, y no solamente a entender, sino más bien a articular nuestras ideas de tal manera que nuestras ideas no contradigan la doctrina que la Biblia está proponiendo. Porque al final el Espíritu lo que quiere es que nuestra doctrina esté enfocado en la palabra de Dios. No esté enfocado en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, sino que nuestra doctrina esté enfocada en la palabra de Dios. Hermanos, en esto el trabajo del Espíritu Santo es iluminatorio, es decir, nos ilumina mientras pasamos por ese proceso de entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones, porque la revelación está cerrada, está caducada, no hay más revelaciones. Ahora el Espíritu Santo ilumina su revelación en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, además de eso, el Espíritu Santo nos direcciona a la voluntad del Padre. Él es la fuente de la verdad, recuerden eso. El Espíritu de Dios es la fuente de la verdad que ilumina el corazón que camina en tinieblas. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de gracia y de verdad. Además de eso, protege el corazón de sus intenciones pecaminosas. Porque el Espíritu protege nuestro corazón. Pone una coraza alrededor de nuestro corazón para que nosotros no nos salgamos y pensemos hacer lo que bien nos parece. Porque no hemos sido puestos en la iglesia para hacer lo que nos conviene, sino la voluntad de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Pero también inspira la verdad de Dios acerca de Dios en nuestros corazones por medio de la obra de Jesucristo. Así que, hermanos, la neumatología, esta es una palabra técnica que se utiliza mucho en teología para describir la obra del Espíritu Santo. Y esta es una palabra compuesta. La primera es la palabra neuma, que significa soplo, viento, espíritu, hálito. Todo esto es el significado de la palabra neuma. Logo también tiene el significado de la palabra conocimiento. Entonces, cuando unimos estas palabras y lo ponemos como neumatología, hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, la obra iluminatoria que sopla el Espíritu Santo. Se puede entonces guardar esta doctrina con exactitud y llevarla a la práctica. El Espíritu Santo hizo un trabajo de revelación, inspiración. ¿Por qué? Porque reveló a Cristo. ¿Vieron lo que vimos hoy en la clase? La historia redentiva. Y hay un personaje central en toda la historia redentiva. No es ni Abraham, ni Noé, ni
Ninguno de los patriarcas, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los reyes de Israel tienen el centro de esta historia. Hay un solo personaje, y este personaje es Cristo. Él es el centro de toda la historia de redención. Entonces, el plan de redención trabaja para la unidad de los creyentes. Es para eso que se da el plan de redención. Aquellos que no conocen a Cristo pueden venir al conocimiento de Cristo por medio del evangelio que proclama la iglesia, por medio del evangelio que la iglesia enseña, por medio del evangelio que la iglesia modela. Es que aquellos que no conocen a Cristo pueden venir al conocimiento de Él. Entonces, el Espíritu Santo no vino a reemplazar a Cristo. Quiero que quede claro eso. El Espíritu Santo no vino a reemplazar a Cristo. Vino a confirmar la obra de Cristo. ¿A confirmarla dónde? Esto tiene una doble implicación. La primera implicación tiene que ver con la parte interior. Es decir, vino a confirmar la obra de Cristo en nuestro interior, pero también vino a confirmar la obra de Cristo de forma externa, es decir, por medio del mensaje que nosotros proclamamos. El Espíritu Santo aplica la palabra de Cristo en el corazón de las personas. Siguiendo esta lógica, entonces, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de la obra de Jesucristo, según el capítulo 14, verso 26. Yo enviaré a otro consolador para que esté con vosotros y les recuerde las cosas que yo les he enseñado. La iglesia enfatiza la obra del Espíritu Santo, pero no es una obra mística, espiritualista, espiritista. Es una obra de conocimiento a través de la lectura firme de la palabra de Dios, a través de aplicar esta palabra en nuestros corazones. Así que, hermanos, Jesús, el Padre, el Espíritu, viene a confirmar lo que el Padre hizo en la antigua dispensación y lo que Jesús hizo y está haciendo a través de nosotros en la nueva dispensación. Y yo quiero desglosar esta parte en varias fracciones para que la entendamos mejor, como la obra. Primero, tenemos que asegurar que el Espíritu Santo es Dios. Los mormones dicen que hay 3 dioses. Esa es la enseñanza mormona. Hay 3 dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Pero eso lo creemos nosotros también, ¿verdad? Pero no de la forma como ellos lo creen. Es decir, son independientes como Dios. Nosotros, ¿qué es lo que creemos? Hay un Dios y 3 personas que trabajan independientemente en el plan de redención. Esa es la diferencia que hay. Y les voy a leer 2 documentos, 2 pequeñas fracciones de 2 documentos históricos que espero que los puedan leer en casa para tener un mejor conocimiento. El primero es el credo de Atanasio. El credo de Atanasio dice lo siguiente: la fe cristiana es esta, que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir a las personas, ni dividir la sustancia, porque es una persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual a gloria, coeterna de la majestad. Es decir, lo que el credo de Atanasio está diciendo es que son 3 personas, un Dios, por medio de la unión hipostática de Dios,
es decir, una misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios. En ese sentido, nosotros somos monoteístas, es decir, creemos en un Dios, pero que se revela, se ha revelado, es la palabra correcta, se ha revelado en tres personas. Ahora, tenemos también la confesión de Habsburgo, que dice: con la palabra persona no se entiende una parte o una cualidad en otro, sino lo que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. ¿Qué está diciendo la confesión de Habsburgo? Está diciendo: el Espíritu Santo es una persona que piensa, que habla, que escucha, tiene voluntad propia y actúa según él mismo entiende que debe de actuar. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas son independientes cada uno. Tienen sus propias ideas, su propia manera de interactuar con nosotros, pero a la vez son un solo Dios. Un solo Dios. No tenemos dioses, ¿verdad? Entonces, dicho esto, entendemos, ¿verdad?, que hay un Dios y el Espíritu Santo es Dios. Características propias del Espíritu. La persona tiene características como el color de piel, el color de cabello, el color, estatura, etcétera. Todo esto, hasta las huellas digitales, son parte de su identidad, porque no existe en todo el mundo, aunque sean mellizos, gemelos, los que han nacido, tienen diferentes huellas digitales. Aunque yo pertenezca a una familia de 8, ¿sí?, mis huellas digitales son diferentes a las del resto de mis hermanos, porque yo tengo mi propia identidad. Ellos son diferentes a mí, yo soy diferente a ellos. Igual es en la Trinidad. Entonces, ¿cuáles las características del Espíritu? Son esas. ¿Sí? Él es diferente, Él siente diferente, piensa diferente, actúa diferente. En algunos momentos en la Biblia el Espíritu Santo es presentado como viento. Sí, el viento sopla. ¿Se recuerdan? En el monte de Dios, ¿verdad? Cuando Elías iba huyendo de Jezabel. ¿Cómo es representado el Espíritu de Dios? Un silbo apacible, dice. O sea, un silbido, poniéndole una palabra contemporánea. Entonces, dice que primero un terremoto, después un viento fuerte, tras el viento fuerte un silbo apacible, y entonces reconoció que era la presencia de Dios en ese lugar. En otras ocasiones el Espíritu Santo es descrito como el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y estos son nombres que se le dan al Espíritu porque los nombres dan identidad. Usted no puede tener un carnet de identidad que esté en blanco, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da en realidad validez a ese carnet de identidad? El nombre que aparece en ese carnet de identidad. Y es su identidad. Por otro lado, también podemos ver en el Espíritu Santo que es inteligente. Inteligente por sí mismo. Su inteligencia es tal que cubre todas las cosas por medio de su inteligencia. Tiene voluntad propia. Es decir, llora, se lamenta, sufre, especialmente cuando un creyente peca. El Espíritu Santo llora dentro del creyente porque ha pecado el creyente. Entonces, porque tiene voluntad propia. Pero además de esto, hermano, en la ejecución del plan redentivo se puede ver la obra activa del Espíritu Santo. Tampoco tenemos que verlo como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ven en el Espíritu Santo una acción, algo activo, ¿sí?
No es así. Cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es una obra activa, estamos hablando de la fuerza, el poder transformador que ejerce el Espíritu Santo. Entonces, y por último tenemos, Él tiene identidad propia, ¿verdad? Jesús, el Espíritu de Jehová, etc. Y así pasamos al segundo punto, que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, en esto sí quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Y pueda que los que ven a través de Facebook Live van a malinterpretar lo que yo voy a decir en este momento. Pero tengo que decirlo porque esta es la doctrina sana. Yo no estoy inventando. Esto es lo que creyeron los apóstoles, esto es lo que creyeron los padres de la iglesia, esto es lo que creyeron los reformadores, esto es lo que han creído los cristianos a lo largo y ancho de la historia. Fue en 1896 que se dio un movimiento nuevo en la calle Azusa, en los Estados Unidos, en California específicamente, Los Ángeles, California, donde nace el movimiento pentecostal. Y el pentecostalismo ha enseñado que la confirmación de que somos llenos del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Eso es lo que han enseñado. Hermanos, ese es un error de interpretación de las Escrituras. Para empezar, ellos toman mucho en cuenta y se basan toda su teología, todo el pensamiento lo basan en Hechos capítulo 2, pero en Hechos capítulo 2 no están hablando en lenguas inteligibles, están hablando en idiomas. Si bien es cierto, el Espíritu Santo les dio diferentes dones ese día, y eso lo hace todavía el Espíritu Santo con nosotros, no es que nos hace hablar en lenguas, ¿verdad? No. Pero el Espíritu Santo sí nos puede dar a nosotros la capacidad para hablar en inglés, francés, alemán, qué sé yo, en cualquier otro idioma que se necesite hablar. Hermanos, pero el Espíritu Santo el día de Pentecostés les dio aproximadamente 14 o 15 diferentes idiomas en ese lugar. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les guiaba a que hablasen. Pero me encanta lo que Pedro hace, porque luego de asegurar eso, él dice, y habían en ese lugar elamitas, romanos, que hablaban ¿qué? Latín, y en fin, habían por lo menos unas 14 diferentes naciones representadas en ese día de Pentecostés, y todos les oían hablar en el idioma nativo de ellos. Ahora piense, Pedro hace señales, ojo a esto, hermano. Pedro hace señales porque no estoy minimizando de ninguna manera. Estoy minimizando lo que sucedió ese día en Pentecostés. Más bien estoy aclarando lo que sucedió ese día en Pentecostés. Pedro hace señales y ¿qué es lo que dice? Se paró, hizo señales a los 11 y me imagino que se sentaron los 11. Y él empezó el gran sermón, uno de los más grandes sermones que jamás se han predicado. Pero ni Spurgeon, el príncipe del púlpito, predicó un sermón como el que Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Y sabe qué es lo más curioso de ese sermón? Que todos le escuchaban a Pedro hablar en su propio idioma. Yo no sé qué fue lo que pasó. A lo mejor Pedro le dijo a los apóstoles, acérquense y háblenle a los que hablan latín, a los que hablan copto, a los que hablan arameo, etcétera. Háblenles a cada uno. Yo no sé porque la Biblia no lo dice. Pero el gran sermón de Pedro, ellos lo entendieron a cabalidad. Y cuando llegamos al verso 38, ellos se ponen en pie todos y dicen, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro?
crean en Jesucristo para el perdón de pecados. Creen en Cristo para el perdón de sus pecados. ¿Y cómo termina la historia? 3,000 personas fueron agregadas ese día a la iglesia naciente. 3,000. Por el sermón de una persona, 3,000 personas recibieron el Evangelio. Pero ¿quién fue el que hizo la obra? El Espíritu Santo obrando en los corazones. Ahora, si me explico, hermanos. Ahora, las manifestaciones del Espíritu, ¿sabe cuáles son? Gritar con algarabía, saltar con entusiasmo y empezar a decir palabras que nadie las entiende. Cada vez que nosotros hacemos un estudio de la manifestación de las lenguas, nosotros nos damos cuenta que hay conversión. Hay conversión. Porque estos predican el Evangelio, porque estos enseñan el Evangelio. En la casa de Cornelio todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro predicó a Cornelio y a toda su casa. En la casa del hombre, el del carcelero de Filipo, fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas predicaron el Evangelio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y nos ayuda a nosotros para que el Evangelio penetre en los corazones de las personas y los llama al arrepentimiento. Hermanos, yo les dije una frase del doctor y pastor Adrian Rogers la semana pasada, ¿verdad? Si quieres una evidencia del Espíritu Santo, la voy a parafrasear hoy para no decir lo mismo que dije. Si quieres una llenura del Espíritu Santo, una evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo, maneja tu lengua. Maneja tu lengua. Porque esa es la evidencia real de que somos llenos del Espíritu Santo. No es hablar en otras lenguas, sino manejar la que tenemos. Esa es la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. De que nosotros tenemos autodominio propio. Y el Espíritu Santo nos guía a todo esto. La unción del Espíritu Santo. Este es otro término mal utilizado. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La unción del Espíritu Santo. ¿Pero qué es unción? ¿Es acaso eso que proponen muchos grupos evangélicos? Que hablan de la unción como un poder sobrenatural para que las personas que son cortos de pies se alarguen los pies y queden del mismo tamaño. O que para que las personas que no hablan puedan hablar. O que las personas... Hermanos, ¿será eso la unción del Espíritu Santo? La verdadera unción del Espíritu Santo. Y para eso hay que entender lo que significa unción. El Señor nos ha ungido, no a toda la iglesia, pero bueno, en términos generales, a toda la iglesia el Señor nos ha ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión. Es decir, la gran comisión no es un trabajo solamente de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, de los ancianos, de los diáconos. No, la gran comisión es un trabajo de toda la iglesia. Y cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, en ese mismo momento nos da a nosotros la gran comisión para que la llevemos a cabo. Todos somos llamados a hacer la gran comisión por la obra del Espíritu. Pero el Espíritu Santo sí unge, entre comillas, porque no quiero que se malinterprete eso, porque esa unción es una unción con límite de la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que
profundicemos en la revelación escrita. Y eso no es para toda la iglesia, porque no toda la iglesia tiene la capacidad de profundizar, de ir bien adentro en el texto sagrado. Deberíamos, pero no todos tenemos la misma capacidad intelectual. Hay niveles en el conocimiento y en las capacidades. Pero por eso es que Él, ya no el Espíritu, sino que Cristo, llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el principio de este llamamiento? La perfección de los santos. Y para perfeccionar a los santos necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos al Espíritu Santo. Segundo, necesitamos proclamar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios. Entonces, la unción no es que nos hace superhombres y nos da poder para todo. No. Esa no es unción. Eso puede ser cualquier cosa, emociones, puede ser otra cosa. Incluso el mismo diablo lo puede llegar a usar a una persona para que demuestre poderes que no tiene. Pero hermanos, la unción del Espíritu Santo es dada para ser testigos de Cristo. Y eso de ser testigos de Cristo, si ustedes van al capítulo 1, verso 8 de Hechos, se van a dar cuenta que el término que utiliza cuando habla de testigo, el término que utiliza Lucas es martes. Martes. ¿Qué significa martes? Ofrendar mi vida por la causa de Cristo si es necesario. Créanme lo que para eso sí necesitamos al Espíritu Santo. Una persona no puede testificar de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Y mucho menos es capaz de dar su vida por Cristo si no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Hermanos, somos llamados y comisionados por Dios. Recuérdense que el llamamiento viene del Padre. La salvación viene del Hijo. La confirmación en la iglesia de Dios viene del Espíritu Santo. Es una obra del triun Dios que está llevando a cabo en nosotros. Pero en esta obra también hay un llamado ministerial. Entonces Dios nos llama al ministerio, pero es Dios el que nos confirma en el ministerio. Y esta es la obra del Espíritu, confirmándonos en el ministerio para lo que hemos sido llamados. Dios nos envía, pero no nos envía solo. Él va con nosotros. Capítulo 28, verso 20 de Mateo. Aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La obra del Espíritu Santo progresivamente aplicada en nuestros corazones hasta el día de Jesucristo. Ahora fíjese bien, cuando el Espíritu Santo viene con los dones, porque a cada uno nos ha dado dones. Ustedes tal vez no han descubierto sus dones para la iglesia, para el servicio de la iglesia todavía. Yo les animo a que le pregunten a Dios: Señor, ¿cuáles son mis dones para servir en la iglesia? Puede ser que sus dones para servir en la iglesia no sea de predicar en las calles, no sea de ir a los hospitales y visitar a los enfermos, tal vez no sea de ser un gran orador, pero puede ser que Dios tiene un don como el de servicio, por ejemplo. Orar por su pastor, orar por los enfermos, orar por la iglesia en general. Ese es un don. No todos tenemos la capacidad para orar por los demás. No todos. O el de dar. Hay personas que son buenos, hermanos, para levantar fondos para el ministerio de la iglesia. Y lo hacen sin miedo y lo hacen por amor a la iglesia. Porque son dones. Entonces Jesús ha prometido estar con nosotros en medio de todo este trabajo
por la obra de su Espíritu Santo. Y termino con estas palabras y se los voy a leer textualmente. El que dice tener el Espíritu Santo y no glorifica a Cristo, ni se congrega en una iglesia que predique la verdad, este no es de Cristo. Lo repito de nuevo. El que dice tener el Espíritu Santo y no glorifica a Cristo, ni se congrega en una iglesia que predique la verdad, este no es de Cristo. Y yo he encontrado un montón de profetas en mi ministerio por Latinoamérica. Ay, que yo soy el profeta fulano de tal. Interesante. ¿Sí? Interesante. ¿Y a dónde se congrega usted? ¿Quién es su pastor? Ah, no. Mi pastor es Jesucristo. Y yo a Él le rindo honor y me reporto con Él también. Este es un charlatán, un sinvergüenza, un vividor, porque el que es de Cristo se congrega, el que es de Cristo está pendiente de todo. Ahora, he encontrado muchos otros que andan de pueblo en pueblo, ¿sí? Y no tienen ninguna autoridad a quien rendirle cuentas. Entonces no son de Dios. Hermano, el Espíritu Santo vino para confirmar en nosotros la obra de Cristo y para llevarnos a ser como Él. ¿Cómo es Cristo? El varón perfecto, experimentado en quebranto, el siervo sufriente. Este es Cristo, hermanos. Pero además de eso, el Espíritu Santo ha venido para manifestar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Pues léalo en el capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23. Hay 9 características del carácter de Cristo. Yo no las tengo todas y espero algún día llegar a tenerlas todas. ¿Sí? Y espero que ninguno de ustedes las tenga todas, porque entonces estamos perdidos. ¿Sí? Pero por lo menos algunas reflejemos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol Pablo cierra el verso 23. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién recriminará a una persona que tenga estas características? Pues déjeme decirle que en Cristo se manifestaron perfecta y absolutamente cada una de estas características, porque el Espíritu de Dios estaba en Cristo completa y perfectamente. Y si el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, por lo menos algunas de estas características debemos de reflejar. Le tengo buena noticia. Porque el día de la glorificación, el día de Jesucristo, vamos a tener completamente este carácter en nosotros. Porque la obra del Espíritu será completa. Por ahora conformémonos con que la obra del Espíritu es progresiva en nosotros. A Él sea la gloria, ¿verdad, hermanos? Por siempre.